Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Una de las armas más usadas por los religiosos en un debate o discusión es recordarnos que tal o cual ateo en su lecho de muerte aceptó la existencia de Dios y se arrepintió de todos esos años de ateísmo, pidiendo misericordia y perdón. Esta súbita conversión, dicen, es una prueba contundente de que su Dios existe y que todos los ateos pasaremos por este momento suplicando a los cielos y mostrando nuestro sincero arrepentimiento por haber negado a ese escurridizo ser divino. Muchos de estos religiosos me aseguran que yo mismo, antes de entregar el equipo, lloraré como un niño para ser exonerado de todos mis pecados por el inmenso temor que tengo de irme al infierno. Amigos religiosos, absténganse de succionar. Así que el equipo de investigaciones especiales de la Fosa Escéptica se puso manos a la obra para encontrar los pormenores de la muerte de algunos supuestos ateos conversos. Y lo que hemos descubierto es muy interesante, y puede derrumbar fácilmente este argumento del creyente. Investigamos algunos de estos personajes, pero hoy les hablaré de solo dos, que por su importancia, son referencia constante en el debate con los creyentes religiosos: Friedrich Nietzsche y Christopher Hitchens. Pero antes de entrarle al tema, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y los invito a que se integren a nuestro grupo de Facebook. Para que lo hagan, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Debo confesar algo a todos mis amigos y atarantados religiosos. Yo no tengo ningún tipo de problema al aceptar que, por ejemplo, Friedrich Nietzsche se arrepintió y aceptó la existencia de Dios en los últimos momentos previos a su muerte. Como veremos más adelante en este video, la grave enfermedad que padecía, que lo acosó por más de 10 años y que le hizo perder su capacidad de razonamiento, pudo fácilmente justificar este tipo de conversión en el lecho de muerte. Sin embargo, cuando me puse a buscar alguna referencia o el más mínimo dato sobre esta supuesta conversión, no la pude encontrar por ningún lado. No encontré absolutamente nada en todas las horas que utilicé para buscar algo así. Solo encontré un par de opiniones de algunos cristianos que afirman que Nietzsche sí se arrepintió, pero no muestran ningún tipo de documento o siquiera alguna fuente confiable. Una de dos: o soy un pésimo investigador o simplemente no hubo nunca esa supuesta conversión y lo que se dice son solo historias apócrifas que esconden el secreto deseo de algunos cristianos de que el máximo exponente del ateísmo de la historia hubiera aceptado a Dios en el final de sus días. Así que si alguno de ustedes conoce algún dato confiable sobre estas palabras de arrepentimiento de Nietzsche, me encantaría que pudieran mostrarlas en los comentarios de este video. Pero como dije, no tengo ningún tipo de problema en aceptar que tanto Nietzsche o cualquier otra persona que se considere atea tenga una especie de arrepentimiento o conversión espiritual en el momento de estirar la pata. Las condiciones físicas y mentales de los moribundos justifican totalmente estas conversiones milagrosas, ya que no son racionales ni surgen de un genuino mecanismo de reflexión y de análisis. ¿Pudo Nietzsche arrepentirse de su ateísmo y aceptar a Dios antes de morir? Sí, claro. Aunque no exista ningún dato que apoye esto, es bastante probable. Supongamos por un momento que esto ocurrió. En este video pretendo explicar perfectamente el deterioro de su salud y que esto puede explicar este rumor. Desde muy chamaco, Nietzsche tenía unos espantosos dolores de cabeza. En ocasiones no se podía ni mover del dolor. Los dolores de cabeza eran acompañados de vómitos, y lo dejaban como trapo por varios días. En un solo año, este tipo pudo contar 118 episodios de estos dolores. Además, en 1887 le diagnosticaron una corioretinitis en su ojo derecho, que prácticamente lo dejó ciego. Y ya para acabarla de amolar, en su familia hubo varios casos de enfermedades mentales. Dos de sus tías maternas tuvieron una enfermedad psiquiátrica. Una de ellas tomó la decisión de abandonar este mundo. A otro de sus tíos le dejó de llegar el agua al tinaco y a otro se le desacomodaron los patitos y murió en un asilo. Su padre murió a los 35 años y se le diagnosticó autismo y murió en un estado de ausencia.
En su autopsia pusieron que tenía reblandecimiento cerebral. No existe una fecha exacta de cuándo Nietzsche inició con los síntomas que le desacomodaron sus neuronas. Sus amigos ya lo describen como extraño en 1886 y que siempre estaba como ausente. Uno de ellos escribió que estaba como si viviera en un país donde no hay habitantes. Esos amigos mencionaron que su postura era menos orgullosa, que había perdido su marcha solemne y su discurso elocuente y que hablaba de forma muy entrecortada. También abandonó el aseo personal y el lugar donde vivía le daba asco hasta las ratas. En estos tiempos hubieran podido hacer un programa de acumuladores en su casa. En diciembre de 1888 ya hablaba solo, cantaba y bailaba desnudo en su habitación. En sus cartas de octubre de 1888 a enero de 1889 manifestó un claro delirio megalomaníaco. Firmaba sus cartas con otros nombres como Fénix, Anticristo y Dionisio y envió cartas muy irreverentes al Kaiser y a Bismarck. Tuvo la puntada de autoproclamarse como el redentor de todos los milenios. Lo que confirma a mi parecer que a este tipo ya no le llegaba el agua al tinaco, ¿verdad? Su colapso sucedió el 3 de enero de 1889, cuando al ver un caballo que era maltratado, se abalanzó llorando sobre el cuello del animal con el ánimo de protegerlo, cayendo al suelo sin sentido. A los pocos días fue trasladado a un asilo mental en Basilea. El examen neurológico de ingreso a este asilo señalaba que estaba desorientado, que estaba en un estado grandilocuente y con una pupila más grande que la otra. No presentaba temblores y no había alteraciones motoras. Eso sí, presentaba conductas muy extrañas como mantenerse aplaudiendo por un largo rato y tenía un apetito muy voraz. Además, tenía ataques de ira, golpeando a alguno de sus compañeros de asilo. Confundió a su cuidador con Bismarck y presentó severos desajustes en su conducta, como el hecho de tomarse su propia orina, embarrarse de su propia caca y comérsela. Por si esto no fuera poco, le diagnosticaron sífilis, pero sus síntomas eran inconsistentes con esta enfermedad. Además, le diagnosticaron una extraña forma de cáncer cerebral. Desde el principio, el diagnóstico fue una parálisis general. En el siglo XIX no existía prácticamente el diagnóstico de una demencia y formular este diagnóstico era asumido como una sentencia de muerte, ya que no había tratamiento para eso. Durante su último año de actividad, en 1888, escribió 7 libros. Esta productividad es incompatible con alguien que esté afectado por una parálisis general, pero sí compatible con una demencia. Después de la muerte de su madre en 1897, vivió en una villa de Weimar donde su hermana lo cuidaba. Superó varios ataques de apoplejía, pero a consecuencia de uno de estos quedó paralizado de un lado de su cuerpo. Fue enterrado en la iglesia de su pueblo natal en una tumba familiar junto a sus padres y a su pequeño hermano. El filósofo Friedrich Nietzsche murió el 25 de agosto de 1900 a los 56 años de edad a consecuencia de una neumonía. La vida de Nietzsche fue solitaria y trágica. Desde los 32 años vivió prácticamente solo, tocando el piano y oyendo música. Según el propio Nietzsche, la vida sin música es un error. ¿Se retractó de su ateísmo y suplicó por perdón a Dios antes de morir? Eso, amigos, quizá nunca lo sabremos. Pero un arrepentimiento motivado por la locura mental, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento no compensan una vida dedicada al ateísmo y a limpiar las mentes de quienes creen en seres imaginarios. Si te arrepentiste a última hora, mi querido Nietzsche, en verdad que tienes mi perdón. Al fin y al cabo eras humano, tal vez demasiado humano. En este momento voy a pedir perdón anticipado por las palabras que diré, pero me repugna y me asquea la actitud de algunos cristianos que, como buitres al acecho buscando carroña, esperan la conversión en el hecho de muerte de algún ateo famoso. Y no solo eso, sino que también utilicen un momento tan espantoso y duro para hacer apología de sus infundadas creencias. Lamentablemente esto que les comento ocurrió con la todavía reciente muerte del periodista y escritor ateo Christopher Hitchens. Cuando en 2010 se anunció que Hitchens padecía de cáncer en el esófago, enseguida se comenzaron a movilizar los buitres disfrazados de religiosos, de teólogos y de creacionistas y empezaron a fabricar rumores alrededor de su desgracia, bien sea para pedirle o esperando su conversión hacia Dios antes de morir, o gritando a los 4 vientos que su enfermedad era el justo castigo por blasfemar en contra de ese Dios todopoderoso. A pesar de su fuerte discurso y de ser siempre directo y franco en sus opiniones, Hitchens era muy querido y apreciado, aunque debo decirlo, al mismo tiempo era atacado sin piedad por muchos creyentes y religiosos.
Esto quizá porque nunca se negó a una discusión o algún debate. No tenía problemas en admitir sus errores y en cambiar dramáticamente de opinión. Hitchens era un hombre íntegro y franco. Si en algún momento hubiera dudado de su ateísmo, de seguro lo hubiera hecho público de inmediato. Su vida despreocupada, diría Bohemia, le ganó la simpatía y a la vez el ataque de muchas personas. Su innegable afición al cigarro y al alcohol hacían las delicias de sus admiradores y al ataque de sus enemigos, quienes lo acusaban de ser el ateo típico. Tenía muchas cualidades, entre ellas ser bebedor, fumador y mujeriego, y estas fueron precisamente las causas de su muerte. Dejó de fumar por poco tiempo, pero de inmediato volvió a hacerlo casi inmediatamente después de ser diagnosticado con cáncer. El propio Hitchens admitía sin rubor que bebía demasiado. En el año 2003 escribió que él estimaba tomar la cantidad de alcohol necesaria para matar o por lo menos poner a dormir a una mula de buen tamaño. Y se excusaba diciendo que muchos escritores escribieron sus mejores libros cuando estaban embotados, destrozados, contaminados, llenos de mierda y con un par de hojas cerca para escribir. Él decía que bebía porque el alcohol hacía a las otras personas menos aburridas. Sin duda alguna, estas, digamos, aficiones, o sea, el alcohol y el cigarro, le tendieron una temprana trampa a su esófago. En junio del 2010, Hitchens pospuso una gira de promoción de sus memorias para someterse a un tratamiento para el cáncer de esófago. Hitchens reconoció que el pronóstico a largo plazo estaba lejos de ser optimista y que iba a ser muy afortunado si lograba vivir, digamos, otros 5 años. En noviembre del 2010, cancela una aparición que tenía programada en Nueva York, donde debía debatir sobre religión con algunos escritores sobre los 10 mandamientos. A principios de ese año, publicó un artículo en la revista Vanity Fair sobre el tema y también estaba trabajando en un libro sobre los 10 mandamientos. Curiosamente, Hitchens fue tratado por un famoso doctor cristiano, fíjense, Francis Collins, director del Instituto de Investigación del Genoma Humano, que diseñó un nuevo tratamiento para este tipo de cáncer. En abril del 2011, Hitchens se vio obligado a cancelar su aparición en la Convención de Ateos Americanos y en lugar de esto envió una carta que decía esto: Nada me hubiera impedido unirme a ustedes, solo la pérdida de mi voz, por lo menos la voz para hablar, que a su vez se debe a una larga discusión que estoy teniendo con el fantasma de la muerte, y no aceptaré la fe. En esta carta también rechazó la idea de una posible conversión en su lecho de muerte, en la que afirmaba que la redención y la liberación sobrenatural parece aún más hueca y artificial para él que antes. En junio del 2011, habló ante la Universidad de Waterloo a través de un enlace en video desde su casa. Hitchens murió el 15 de diciembre del año 2011 en el Centro contra el Cáncer de la Universidad de Texas en Houston. De acuerdo a sus deseos, su cuerpo fue donado a la investigación médica. Después de su muerte, las reacciones y opiniones sobre su muerte por parte de quienes lo admiraban y de sus amigos estaban dirigidas hacia esa asombrosa mezcla de escritor, periodista, polemista, a su único carácter, a su valiente búsqueda de la verdad, a su ingenio, conocimiento inmenso y sobre todo a su valentía. Pero los ataques por parte de los cristianos no tardaron en llegar. Su mismo doctor, Francis Collins, dijo sobre él: Hitchens debe saber ahora que existe un mundo espiritual. Espero que se muestre sorprendido por haber encontrado todas las respuestas sobre este tema. Espero oírselo algún día. ¡Carajo! Este tipo no pierde ninguna oportunidad para hacer un poco de propaganda cristiana. Bueno, en todo caso, cuando en verdad le pudo ser útil a Hitchens, lamentablemente no pudo hacerlo. Y yo me pongo a pensar, tal vez Dios no ayuda a los ateos enfermos, y menos si son bebedores y fumadores empedernidos. Muchos otros cristianos no perdieron la oportunidad para promover sus creencias personales con la muerte de Christopher Hitchens. Por ejemplo, el presidente del Seminario Teológico de la Iglesia Bautista dijo que la muerte de Hitchens, y cito textualmente, es un recordatorio terrible de las consecuencias de la incredulidad. Los cristianos ofrecieron sus oraciones para este ateo, y también establecieron el día para que todo el mundo ore por Hitchens. Pero Hitchens respondió irónicamente, pidiéndoles no molestar al sordo cielo con sus inútiles gritos. Él también dijo que no creía volver a Cristo en su lecho de muerte, al menos no mientras estuviera lúcido. Cuando le preguntaban si veía posible un despertar religioso en él, decía que no lo veía imposible, porque las enfermedades a veces hacen cosas extrañas con la química del cerebro, pero advertía que en este caso esa persona ya no sería él. Nunca, óiganlo bien amigos religiosos, nunca
se arrepintió de su descreencia ni en los peores momentos de su enfermedad tuvo pensamientos religiosos. Personalmente creo que una persona con esta determinación y valentía merece todo nuestro respeto. Que su muerte no sea una plataforma para buscar conversos o predicar más y más religión. Repito, sus pensamientos se merecen esto. Respeto. Pero no, los tercos religiosos tienen que exprimir al máximo la posibilidad de manipular y tergiversar la última voluntad de un buen hombre, que a pesar de sus múltiples defectos, siempre quiso lo mejor para la humanidad y para quienes lo rodeaban. Oigan, es que parecen buitres alrededor del lecho del moribundo, mendigando alguna palabra de arrepentimiento y aceptación hacia Dios. Yo nunca he visto a un ateo insistiendo sobre la muerte de un creyente. Imaginen a un ateo diciendo esto. El pobre murió por una penosa enfermedad. De seguro renegó de Dios antes de morir. Por eso, en honor de Hitchens, deberíamos tomarnos un buen vaso de whisky. Salud por él. Siempre será importante revisar la vida y la muerte de estos personajes, que han influido, con su gran inteligencia, en el enorme trabajo que representa poner el razonamiento y la evidencia por encima del pensamiento mágico. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.